Hola muchachos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien y que se estén cuidando junto a sus familias. Entonces, miren, la idea de hoy es la siguiente. Vamos a empezar con algo muy preliminar de manejo de datos climáticos. Eso es muy importante porque gracias al manejo de datos climáticos, por ejemplo, podemos tener ciertos índices, como algunos que ya hemos visto, incluso uno que salió en el parcial, que era el ONI, y digamos que ver la variación de esos datos, ver cómo se están comportando, ayudan a clasificar algunas anomalías que se pueden estar presentando, etcétera, etcétera. Entonces eso es bien importante. Entonces básicamente hoy lo que les quiero mostrar es algo básico antes de que pues entremos a Semana Santa, que creo que es una semana muy provechosa porque va a ser un tiempo para poder descansar, pero para poder analizar cómo estamos haciendo las cosas desde docentes, estudiantes. Entonces espero que digamos que toda esta modalidad de virtualización o de clases remotas mejore mucho más después de Semana Santa. Entonces quiero recordarles algunas cosas, muchachos. Entonces, pues obviamente para el manejo de datos climáticos tenemos que tener datos. Entonces quiero recordarles cómo es el mecanismo actual para conseguir esos datos y por ejemplo para que le dan eh, pueda, mm, pueda darnos los datos, por ejemplo, como los que vamos a trabajar hoy, ¿no? Entonces, estos son mis datos originales, estos son los mismos datos que yo les copié en el Classroom. Ahí está, Capitanejo, desde el 80, sí, desde el 80 hasta el 2019. Entonces, ¿cómo obtener eso? ¿Por qué quiero ser reiterativa en esto? Porque recuerden que el trabajo final de mi clase es que ustedes, digamos que pongan en práctica todo lo que se aprende en la materia. Y para esto va a ser indispensable que ustedes tengan datos. Entonces, les pido el favor que ahorita en Semana Santa aprovechen para planear cómo podría ser su trabajo final. Y básicamente la planeación, ahorita para la clase de climatología e hidrología, es saber el área de estudio. Entonces recuerden que si están viendo otras materias conmigo, esos trabajos pueden ser en la misma área de estudio. Entonces, si ustedes de pronto ya están haciendo trabajos de otras materias, pues pueden hacerlos en esas áreas. Lo importante es que, como ustedes saben, a partir de su área específica, su área que quieren mirar, etcétera, etcétera, mínimo debe haber 3 estaciones cercanas. ¿Listo? Entonces, quiero mostrarles cómo fue el proceso que yo hice, por ejemplo, para obtener los datos que vamos a trabajar hoy. Entonces, ustedes ingresan el IDEAN, ingresan ahí y aquí en el IDEAN ya de primerita aparece una opción que es solicitud de información. Entonces pueden ingresar ahí y aquí si recuerdan está un mapita que muestra todas las estaciones activas y no activas del Sistema de Monitoreo Climático Nacional. Y si no estoy mal, aquí también nosotros entramos en alguna oportunidad, ustedes abrieron un usuario, pero pues esos usuarios ahorita no están siendo como de mucha ayuda. Entonces, la otra forma de conseguir información estando aquí en solicitud de información es que ingresen a servicio al ciudadano. Entonces, ustedes van a ingresar ahí y aquí hay algo que dice radique su PQRS. Creo que esto es preguntas, quejas, reclamos y solicitudes. Entonces, ingresan ahí. Entonces, aquí es un aviso legal. Leen eso por favor, lo aceptan y continuar y aquí ponen sus datos personales. Entonces documento, nombres, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono, email, tipo de usuario. Entonces, por ejemplo, somos ciudadanos, ubicación del continente, América, país Colombia, departamento Santander, municipio Málaga, a donde se encuentren. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver. Producto o servicio requerido. Entonces aquí yo quiero suministro de información misional. Subproducto, quiero suministro de información misional. Y aquí les dicen seleccionar archivo. Entonces la idea es que ustedes por escrito
hagan el requerimiento. Entonces, miren, yo les voy a mostrar el ejemplo. Esto fue el requerimiento que yo hice para obtener, por ejemplo, los datos que les suministré a ustedes de Capitanejo. Entonces, esto fue el 21 de enero, yo envié eso. Entonces, señores, me IDEAN, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Grupo de Servicio al Ciudadano, PQRS, Asunto, Petición, Información Hidrometeorológica y Ambiental. Entonces, buenas tardes, amablemente solicito a la entidad información meteorológica de las siguientes estaciones y enumere el código de la estación, el nombre, la categoría, el departamento y el municipio. Y finalicé diciendo toda esta información con el fin de realizar análisis incluidos en proyectos académicos y en otro particular agradezco su gestión. Cordialmente, mi nombre. ¿Sí ven? Es algo fácil. Ahora, ¿de dónde saqué todos estos datos? Entonces, hay un catálogo nacional de estaciones del IDEAN. Es este. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden venir y filtrar, por ejemplo, por municipio. Entonces, por eso es importante que desde ya miren su zona de estudio, verifiquen qué municipios están por ahí cercanos y cuáles de esos municipios tienen estaciones. Aquí está la estación, entonces siempre que uno le da, por ejemplo, vayámonos a ver a Málaga, a ver si tiene alguna. Por ejemplo, ahí pues debe aparecer la del aeropuerto. Entonces aquí está Málaga, ¿sí? Entonces aquí aparecen todos los códigos, el nombre, si está activa o no, esto es bien importante, porque, y está la fecha de instalación, entonces esto es importante porque si nosotros queremos pues hacer un estudio con datos recientes, por ejemplo que acoja el año pasado y de pronto los 3 primeros meses que ya ayer finalizaron de este año, pues la idea es que sea una estación activa, ¿no? Si tenemos una suspendida, pues puede hacer que eso no esté tomando datos hace 10, 20 años. Entonces, ojo con eso. Y aquí están todos los datos. ¿Sí ven? Yo les voy a incluir en la publicación que les voy a hacer hoy en el Classroom. Aquí está. Aquí ya está el Código Nacional de Estaciones. Entonces, para que se tomen el trabajo, miren qué estaciones necesitan. Y simplemente lo que hacen es compilar esa información aquí en este archivo, guardarlo de pronto como PDF y ese es el que vienen aquí y adjuntan. ¿Listo? Entonces, ahí lo adjuntarían. Asunto. Entonces, por ejemplo, solicitud de información, climática. Listo. Medio de respuesta. Correo electrónico, por supuesto. Cargo, entonces, por ejemplo, en el caso ustedes son estudiantes, tipo de solicitud, por aquí solicitud de información, documentos, teléfono móvil de cada uno, género, edad, escolaridad, situación, etcétera, etcétera, y le dan procesar solicitud. Cuando ustedes le dan procesar solicitud, les va a salir un avisito con una información más o menos parecida a esta. Entonces, un radicado es básicamente el año y el número de solicitud, etcétera, etcétera, fecha, y ahí. Y más o menos unos 15 días posteriores, pues ellos envían un correo con los documentos del tipo que yo les suministré a ustedes. Entonces, por eso quiero que hagan esto más bien pronto, para que después, cuando ya tengamos los datos y estemos con el tiempo justo para hacer las cosas, pues ustedes no estén por allá consiguiendo datos. Además que esto no es algo que dependa de uno. De ustedes depende enviar esta solicitud lo más pronto posible, pero como les digo, eso más o menos está demorando unos 15 días. Entonces, por eso, porfa, háganlo pronto. No se dejen coger del tiempo con esto. Bueno, eso es lo que les quería mostrar preliminarmente. Ahora, ¿qué otra cosita les voy a mostrar? Bueno, esto lo puedo borrar aquí. Esto, ¿qué otra cosita les voy a pegar en el Classroom? Esto que dice WMO 100 en español es este documento que fue hecho por la Organización Mundial de Meteorología y quiero que revisen el capítulo 4 que se llama Caracterización del clima a partir de conjunto de datos. Entonces lo que hace este capítulo es mostrar cosas básicas
de cómo se pueden visualizar los datos o cuáles son como las gráficas más empleadas cuando uno está empleando datos de elementos climáticos, cuáles son las medidas de tendencia central. Entonces, como los que ya vieron estadística, que yo creo que son la mayoría, pues ahí es un recorderis de lo que vieron. Si alguien no ha visto estadística, me dicen, por favor. ¿Listo? Porque entonces con los estudiantes, pues yo les puedo ayudar un poquito más. En general es eso, es un capítulo corto, miren, muestran es como las gráficas más usuales, etcétera, etcétera. Entonces por eso quiero que le den una revisadita. Ahora, entrando en materia, pues en el conjunto de datos o en el manejo más bien de datos climáticos. Esto es una información que yo tomé de un curso de agroclimatología que hicieron unos profesionales de Agrosavia el año pasado. Entonces por eso los menciono aquí abajito, ahí están. Entonces ellos proponían ciertos ejercicios y yo quiero que empecemos a realizarlos, ¿vale? ¿Qué quiero, muchachos? Que lo intenten. Vamos a empezar con Excel porque quiero que ustedes entiendan de dónde sale un promedio, de cuáles fueron los datos que yo utilicé, etcétera, etcétera. Porque después lo vamos a hacer en R, pero pues en R ustedes saben que va a ser mucho más rápido y la idea es que ustedes cuando ya lo utilicen en R sepan de dónde salió ese dato. ¿Listo? Y por qué es importante. Eso es lo que quiero. Entonces, la clase pasada nosotros empezamos a tocar el tema de radiación y temperatura. Ese es el primer elemento, o los primeros dos elementos climáticos que estamos viendo. Entonces, la idea es que con esta información rematemos, cerremos ese capítulo y después de Semana Santa empecemos con precipitación. Sin embargo, esto es digamos que una metodología general que se utiliza para muchos elementos climáticos, entonces por eso a veces no solamente hay mención de temperatura, sino también de precipitación, humedad relativa, etcétera, etcétera. Entonces pues no se preocupen, a medida que vayamos viendo otros elementos climáticos, pues vamos a tener en cuenta qué formas de analizar la información se tienen, ¿vale? Entonces miren, en cuanto a temperatura del aire, digamos que la forma estándar en que se está haciendo la medición de este elemento en Colombia es que se hacen mediciones a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Obviamente esto se acoge a una metodología internacional pues, de medición de estos parámetros. Entonces, la temperatura mínima va a ser aquella que se tome a las 7 de la mañana y la máxima a las 7 de la noche. Para estimar el valor de la temperatura media del aire, entonces vamos a tener que la temperatura media va a ser igual a la temperatura de las 7 de la mañana más la 1 de la tarde más la duplicado, la medición de las 7 de la noche dividido 4, un promedio. Sin embargo, si nosotros no tuviéramos todos estos datos, entonces puede ser que la temperatura media pues va a ser la temperatura máxima más la temperatura mínima sobre 2, un promedio normalito. Dice, para el caso de las estaciones meteorológicas automáticas se debe realizar un promedio aritmético de las temperaturas entre las 0 horas y las 23, o sea, todo el día. Porque recordemos que hay estaciones, sin embargo, nosotros vamos a ver eso más adelante, pero si ustedes son curiosos, pues pueden ir investigando. Hay estaciones meteorológicas automáticas que pueden tomar, por ejemplo, un dato de temperatura cada hora, pero hay otras que son manuales, entonces es así necesitan de un operario que a las 7 de la mañana vaya y mire el termómetro, que vaya a la 1 de la tarde y que vaya a las 7 de la noche. Es algo mucho más y que depende de una condición humana. Entonces, esto, bueno, valor de precipitación lo vamos a omitir. Cuando veamos precipitación lo volvemos a charlar. Y brillo solar, valor que el dato o suma de las marcas quemadas por el heliógrafo. Yo estuve mirando los datos de Capitanejo y sí tenemos datos de brillo solar, entonces lo podemos hacer. Entonces, mire, ¿cuál es el primer ejercicio? Y eso es lo que espero que alcancemos a hacer hoy, por lo menos. Es calcular en todas las variables el valor medio mensual, valor máximo y valor mínimo. En este caso,
quiero que revisemos nuestros datos de temperatura y brillo solar para hoy, ¿vale? Eso es lo que quiero. Calcular temperatura media con la fórmula 1 y la 2. Tenemos que mirar si sí podemos aplicar la fórmula 1, o sea que si tenemos datos de las 7, de la 1 y de las 7 de la noche. Y hacer una gráfica con los resultados, contrastando los años más opuestos. ¿Cuál es la idea? Ustedes saben que nuestra estación es Capitanejo, ¿cierto? Que está en el Ecuador, que está en el trópico y que nosotros ya hemos visto que estas variaciones a lo largo del año no es que sean muy grandes. Sin embargo, nosotros tenemos un periodo de tiempo desde 1980 hasta 2019, en el cual, como sabemos, han ocurrido varios episodios, por ejemplo, de fase del niño y fase de la niña del fenómeno ENSO. Entonces, puede ser que nosotros podamos vislumbrar alguno de esos episodios con respecto a la temperatura. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que cuando uno tiene un dato en bruto, que es por ejemplo el dato que ustedes tienen de las estaciones meteorológicas de Capitanejo, aunque pues posiblemente eso ya tuvo un proceso por parte del IDEAN, fue suministrado por la entidad, entonces puede hacer que ya tenga un proceso previo. Sin embargo, pues nosotros tenemos toda la recopilación diaria de algunos elementos de esos más de 30 años, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa serie de tiempo, digamos así, sin mucha evaluación, sin mucho filtro, entonces tienen algunos errores. Eso puede ser por el proceso de digitación, por el proceso de manipulación, de transmisión, de archivado, errores humanos, etcétera, etcétera. O porque por alguna razón el equipo ese día tuvo alguna falla, mejor dicho, cualquier cosa puede pasar. Entonces, por eso es importante hacer una verificación de la calidad de los datos. Entonces, digamos que hay dos posibilidades para hacer esa calificación de los datos, que es por medio de programas y cálculos que ya tengan un algoritmo y que nos diga, mire, este dato puede estar errado, no hace parte de la serie, no hace parte de la tendencia, o mediante la revisión de analistas o expertos con conocimientos en las condiciones climáticas locales, para efectivamente discernir si eso sí está errado o no. Sin embargo, hay unos rangos teóricos o típicos en los cuales se suponen ciertos elementos deben estar. Entonces quiero que nos fijemos en nuestros dos elementos de hoy, de estudio hoy, que son temperatura y brillo solar. Entonces, se pueden detectar errores a simple vista, por ejemplo, si tenemos temperaturas mayores a 50 grados Celsius o temperaturas menores a 10 grados Celsius. O sea, por ejemplo, una temperatura de 60, 70 en condiciones ambientales ya puede ser catalogada como un error. Lo mismo, si tenemos temperaturas de menos 15, menos 20 y más en el trópico, pues ustedes saben que no sería un dato del todo fiable. Eso por el lado de la temperatura. Por el lado del brillo solar. Entonces, errores. Brillo solar menor a 0 horas. Entonces, acuérdense que el brillo solar son las horas en las cuales efectivamente se está produciendo o llega hasta el heliógrafo una radiación directa. Entonces, pues no vamos a poder hablar de que tenemos menos 1 horas, menos 2 horas. Eso sería un dato errado. Y lo mismo, por ejemplo, para el caso del trópico, pues no vamos a tener brillo solar mayor a 13 horas. Porque sabemos que nuestro diurno prácticamente es mediodía, entonces lo máximo serán 12 horas continuas de sol. Ya 14, 15 horas, pues eso ya sería un dato errado. Entonces, sin embargo, para revisar se encuentra un rango entre 11 horas y 13 horas. Entonces ahí pueda que sí suceda, pero habría que revisarlo. Entonces, cuando digamos que estos rangos han sido determinados a partir de estudios climáticos, de igual forma, muchas veces pueda que suceda algo abrupto y drástico. Entonces, a la hora de tener ese dato, por ejemplo, lo que se quiere o lo que se sugiere es que sea evaluado por expertos de la región
para descartar si es un fenómeno de variabilidad, por ejemplo, en el caso de un ENSO, o condiciones específicas de la atmósfera durante la fecha. Entonces lo que se utiliza es lo siguiente: supongamos que la zona tiene más de una estación. Entonces yo tomo los datos de mi estación, detecto esos datos atípicos que están como medio por fuera del rango, etcétera, etcétera. Entonces, para tratar de confirmar si el dato es verídico o en realidad se trata de un error, puedo mirar datos de otras estaciones, agarrarme de otras posibles elementos de otras estaciones. Podría ser la solución de eso. Ya si todas las estaciones me están marcando el dato típico, pueda que definitivamente ese día las condiciones atmosféricas dieron para que eso sucediera. Pero si solamente sucede en mi estación, pues puede ser un error de digitación o error humano. ¿Mm? Ahora, digamos que en cuestión de temperatura, también existe una consistencia interna entre las temperaturas mínimas y máximas. Entonces, esa coherencia se va a verificar a través de la comparación de diferentes variables que cumplen relaciones físicas o meteorológicas. Entonces, para este caso, se descartan los registros en los que la temperatura mínima es mayor a la temperatura máxima en un mismo día. Entonces, el error, que la temperatura mínima sea mayor a la máxima. Y esto, pues, si esto sucede, pues ese dato de ese día sería un dato faltante. ¿Qué otro control se puede hacer en la temperatura? Entonces, más de 4 días que tengan la misma temperatura para revisar. Eso tendría que revisarse. Y si se encuentra un dato de estos, pues pasaría a ser dato faltante. No cero, no nada de eso. Error. Brillo solar. Más de 3 días con el mismo brillo solar. Eso es sospechoso. Diferencia entre observaciones consecutivas. Mayor a 16 grados Celsius. Para revisar entre 7 y 16 grados Celsius. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo unos días consecutivos, por ejemplo, una semana, y de un momento al otro pasó o se aumentó en 16 grados Celsius, debería revisar eso porque no es usual. Y esto hace referencia acerca de algunos métodos para llenar esa información faltante. Entonces, información faltante puede estar sujeto a que ese día el equipo se dañó, o el observador no tomó el dato, o se le olvidó registrarlo, o se cometió un error, o etcétera, etcétera. Entonces, se pueden utilizar métodos de regresión lineal para llenar esos datos faltantes, y con eso pues tener una base de datos mucho más robusta para poder sacar promedios y otras medidas de tendencia central. Entonces aquí eso espero hacerlo muy pronto, después de Semana Santa, hacer una práctica de estas de datos faltantes y poder tener una estimación de esas tendencias. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí realizar el control de la calidad de la serie de precipitación, no, me disculpan, me equivoqué, es de temperatura, aquí ya les cambio. Igual yo les envío estas diapositivas, entonces de temperatura de la estación Capitanejo, y de realizar el llenado de datos faltantes de la estación Capitanejo, pues sí lo dejamos para después. Entonces, hay un tercer ejercicio, como les digo, yo espero simplemente que ustedes alcancen a hacer este primero, el de calcular la media. ¿Listo? No se preocupen, simplemente pues les quiero comentar lo que se viene y por qué es importante que ustedes ya tengan sus datos. Porque, por ejemplo, mire, hoy vamos a trabajar en la estación Capitanejo, que fue la que yo suministré. Pero si de aquí a que nosotros, por ejemplo, no sé, la segunda semana más o menos después de Semana Santa, que hagamos los datos de precipitación y ustedes ya tienen sus datos de precipitación de sus estaciones, pues sería mucho mejor, porque están matando dos pájaros de un solo tiro. Primero, están aprendiendo a manejar los datos. Segundo, ya lo están haciendo en sus estaciones. Entonces ya están incorporando lo que están aprendiendo en su trabajo final y están ahorrándose tiempo.
¿Listo? Entonces, por eso el llamado a que consigan sus datos lo más pronto posible. Entonces, íbamos aquí, esto es pues, en cuestión de cómo generar gráficas y caracterización de las variables. Entonces, se dice, la Organización Mundial de Meteorología, el PDF que les voy a adjuntar al Classroom, dice que los promedios normales o de periodos deben calcularse solo cuando los valores están disponibles para menos el 80% del registro. Fíjese que solamente estamos hablando de 20% de datos faltantes. Con no más de 3 registros perdidos consecutivos. Entonces, para generar un dato mensual, por ejemplo, se requiere mínimo de 24 registros diarios. Entonces, fíjense que si mi mes es de 30 días, mínimo puedo tener datos faltantes de 6 días. Eso es lo mínimo que estiman se podría tener en cuenta. Entonces, paso de datos diarios a mensuales. ¿Cómo se hace eso? Y eso es el caso que tenemos en la base de datos de Capitanejo, si no estoy equivocada. Temperaturas. Promedio de los registros diarios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo mis registros diarios, puede ser mínima y máxima, promedio eso, y esos promedios a la vez van a ser los datos mensuales. Entonces yo tengo que tener la temperatura media de todo mi mes, eso a su vez lo promedio, y eso va a ser mi promedio mensual. En el caso de brillo solar, suma o acumulación de los datos diarios, ¿sí ven? Entonces aquí ya no es promedio, es suma. Ahora, los promedios. Mensual multianual. Entonces es el promedio de los valores mensuales de un periodo de años. Según el objetivo de estudio, lo podemos hacer cada década, 2 décadas o cada 30 años de una vez. Eso va a depender. Máximos absolutos. Promedio de los máximos en el mes del periodo en años. Multianual. Promedio de los valores anuales del periodo de años. ¿Listo? Entonces, la idea es llegar a calcular los datos mensuales de la serie de temperatura media y brillo solar de la estación Capitanejo en el periodo desde 1980 a 2019. Y determinar los valores mensuales multianuales de las variables de la temperatura media, humedad relativa no, porque esa creo que no la tenemos, y brillo solar de la estación Capitanejo. Entonces yo espero que ustedes hayan alcanzado a organizar sus datos. Aquí yo tengo mis datos organizados, tengo mis datos completos, aquí están todos los datos de todos los años y los separé por temperatura. Estos fueron los elementos que yo encontré en las diferentes bases de datos que están divididas cada 4 años. Encontré temperatura, encontré evaporación, encontré punto de rocío, precipitación, brillo solar, creo que eso es como en 2 años si no estoy mal, y nubosidad. Eso fue lo que yo encontré. Y la idea es que cuando ustedes tengan sus estaciones, pues separen los elementos que tienen allí. Tengan en cuenta, muchachos, que no todas las estaciones van a tener la misma proporción de elementos. Esta lo tiene porque es una estación completa. Pero ustedes van a ver que, por ejemplo, una estación pluviográfica, entonces de pronto solamente precipitación, limnográfica, entonces solamente cauces. Por lo menos, tienen que mirar en que sus estaciones tengan mínimo temperatura y precipitación. Lo mínimo. Ya que tenga evaporación, punto de rocío, brillo solar, nubosidad, es un plus. Sin embargo, no todas las estaciones tienen esto. Algunas estaciones, digamos que son muy completas, son las que están cerca de los aeropuertos, por ejemplo, un aeropuerto El Dorado, un aeropuerto en Antioquia. Esos
estaciones son súper completas, incluso traen velocidad del viento, frecuencia del viento, etcétera, etcétera, porque precisamente están monitoreando todas las condiciones meteorológicas de ese sitio en el cual aterrizan y empiezan su viaje los aviones. Pero ciertas estaciones más locales, municipales, no van a tener todo eso. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo mi temperatura aquí. Espero que les quede así. Yo qué hice, porque de pronto ustedes latitud y longitud no lo tienen así. Esto es en coordenadas geográficas, pero decimales. Y mis valores están, la separación decimal es una coma. Entonces, ¿qué hice? Yo tengo mis datos originales. Por ejemplo, vamos a coger el primero. Entonces, esto es lo que yo tengo, ¿verdad? La vez pasada, voy a abrir otro libro aquí en Excel. Entonces nosotros habíamos visto que uno podía venir a archivo, podía venir a abrir, buscar dónde está mi archivo. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo por aquí, clima. Entonces, datos originales, no hay nada porque no está en formato Excel. Sin embargo, venía aquí y le decía todos los archivos. Ahí sí me aparecía. Yo venía, tomaba mi rango de datos, le daba a abrir, delimitado, sí señor, tabulación, sí señor, siguiente, finalizar. Por ejemplo, como en mi computador, el decimal es la coma y estos vienen en puntos. Entonces, mira, ya latitud y longitud me cambia totalmente, se me deforma totalmente el número. Y pues aquí en valores, algunos no me los va a tomar como valor, sino como texto, precisamente porque están separados por punto. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Se puede hacer lo siguiente, muchachos. Ustedes acá, en el bloc de notas, o sea, en el archivo generalizado que envía y le dan los datos, le van a decir control E o solo seleccionar todo. Y le van a dar control R o reemplazar. Y entonces aquí en buscar, ustedes le van a decir, búsqueme todos los puntos y reemplácenmelos por comas. Y le va a decir reemplazar todo. ¿Sí? Entonces, automáticamente todas estas, las dos coordenadas, latitud y longitud, quedan con coma y los valores también. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Seleccionar todo, decirle control C o copiar y irme a mi libro de Excel y decirle pegar. Y ya, ahí solucionado problema. Mire, la longitud y la latitud me quedan bien, los valores ya están como valores porque ya están separados por coma y pues mi fecha está ahí. ¿Listo? Ya ahí pues empiezan a guardar y a clasificar todo. Pues esa es una posibilidad para que todo les quede bien hechecito. Listo, entonces cuando ustedes ya tengan sus daticos organizados, entonces vamos a empezar por temperatura, que es lo que nos interesa hoy. Entonces, si ustedes filtran aquí todos sus datos de temperatura desde 1980 al 2019, nos vamos a dar cuenta que sí existe un dato aquí de temperatura seca media diaria. Entonces, yo quiero que miremos estos datos aquí con respecto a la fecha. Sin embargo, lo que pasa es que no todos los años tienen ese dato. Por ejemplo, aquí, 1980, parece que está completico. Miremos aquí. Entonces, mire, tenemos 80, 86, 1992, 97, 98, 99, 17, 18 y 19. Entonces sí hay años en los cuales esos datos no están. O sea, sería del 84 al 80, digo, del 81 al 84, del 87 al 91, del 93 al 96, del 2000 al 2016 no están esos datos. Entonces, eso es lo que yo quiero que abordemos el día de hoy. Vamos a hacerlo primero en Excel porque ya les mencioné que quiero que tengan en la cabecita por qué el dato es el que estamos obteniendo.
y también porque pues Excel a uno lo puede sacar de muchos apuros y es bueno aprender a utilizarlo. Entonces aquí ya le quité el filtro. Quiero todos mis datos de temperatura seca máxima, media y mínima. Hay algo en Excel que se llama tablas dinámicas. Yo no sé si las han trabajado. Vamos a tratar de hacerlo hoy, empezar a hacerlo. Entonces la cuestión es muy fácil. Miren, muchachos, ustedes se paran ahí aquí es la primera, perdón, aquí, en su primera celda, la A1, se van a ir a insertar y le van a decir tabla dinámica. Entonces de una, él dice tabla o rango y si ustedes se dan cuenta y quieren verificarlo, él toma todos los datos que estén en esa hojita. Ya los tomó todos. Usted puede elegir trabajar en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente, por ejemplo, si quisiera trabajar aquí, pero a veces pues, es mucho más organizado trabajarlo en una nueva hoja de cálculo. Y le dice aceptar. Entonces, de una se abrió otra hojita, miren, y aquí me aparece, estos son los campos de la tabla dinámica. Esto es muy provechoso porque es otra forma de ver los datos. Aquí se pueden efectuar filtros, pero es mucho más fácil, a mi modo de ver. Entonces, por ejemplo, código de estación, nombre de estación, latitud, longitud, altitud, parámetro, todo esto es el mismo dato, eso no me importa mucho. Lo que yo sí quiero es que, por ejemplo, me muestre esto es temperatura, va a ser también la misma, descripción de serie, va a ser el punto para filtrar descripción de serie. Entonces, por ejemplo, aquí yo le doy descripción de serie, me saca 3. Yo tengo temperatura seca máxima diaria, seca media diaria y seca mínima diaria. Ya sabemos por las ecuaciones que estábamos viendo ahorita que para hallar esa media diaria de los años que no tenemos el parámetro, eh, podemos utilizar la máxima y la mínima. Ahora, tendríamos que verificar si esos años en que no existe seca mínima, seca media, perdón, si existe, por ejemplo, la máxima y la mínima. Vamos a filtrar solamente en mínima. Y vamos a ver qué años tenemos. Entonces tenemos 83, o sea, del 80 no tenemos. 83, 84, 85, 86, tan. Pero creo que sí tenemos unos datos de los que no teníamos media. Se muestran, la columna tiene más de 10.000 elementos únicos, solo se muestran los primeros 10.000. Entonces puede ser por eso. Puede ser que aquí tampoco nos los muestre todos. Vamos a ver. Entonces tenemos esas temperaturas. Tenemos una fecha. Vamos a ver si nos muestra la fecha. Entonces tenemos una temperatura seca máxima diaria por año. Aquí se nos está discriminando todos los años en los que está el parámetro. Bien, comparando todos los años de seca máxima y de seca mínima con respecto a los de seca media, pues sí, veo que hay algunos datos faltantes ahí.
Listo. Entonces, miren muchachos, estábamos acá, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de una tabla dinámica? Es la siguiente. Entonces, bueno, primero necesito que miremos acá dónde están nuestros valores. Entonces, esta es la descripción de la serie, o sea, la descripción de la medida, frecuencia diaria, fecha. Entonces, por ejemplo, los años que tenemos datos, tenemos un dato diario, ¿no? Que es esta frecuencia. Por ejemplo, del mes de enero de 1983 son 31 datos, bueno, 30 en este caso, y así sucesivamente. ¿Sí ven? Hay datos que por ahí no están. Por ejemplo, de febrero nos faltaría el día 1 y 2. Y el valor está en esta columna. Entonces vamos a regresar a nuestra hoja de cálculo. Y yo, por ejemplo, aquí estos son como los campos generales de la tabla dinámica, perdón. Entonces, filas, todo lo que yo pueda disponer aquí, puedo disponer también en columnas. Entonces, digamos que yo quiero que mi descripción de la serie, que esté aquí, ¿sí ven? Entonces también me la podría filtrar de esta forma. Y en valores, pues ya son datos numéricos, digamos que todo esto son categorizaciones. Y el valor, si puedo venir acá, arrastrarlo con clic sostenido a valores. Entonces, por ejemplo, aquí él me estaría mostrando por año la suma de todos esos días de temperatura seca, de temperatura mínima seca, perdón, máxima y media. Sin embargo, si yo quiero el promedio, yo puedo ingresar aquí y decirle configuración de campo de valor y decirle promedio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya me está botando, por ejemplo, analicemos el primer año, 1980. 1980 solamente tiene temperatura media. No tiene ni temperaturas máximas ni mínimas. Y aquí el total general, pues solamente me muestra el dato que tiene. En el caso de 1983, tengo temperatura máxima promedio de 32.5 grados Celsius y una mínima promedio de 20.74 grados Celsius. Entonces, el total general es lo que hace es promediarlo. Y no tiene temperatura media seca. Entonces, si esto llega a ser el promedio, allá ustedes tendrían su temperatura media sin tener que ir a sumar todo. Pues escribamos el dato mejor. Voy a escribir el dato para verificar. Solamente quiero verificar que eso sí es el promedio. Entonces 32.58 más 20.74 dividido 2. 26.6. Sí, señores. Entonces, miren lo que hizo la tabla dinámica.
me discrimina todos los valores promedios, tanto de seca, media, máxima, media y mínima. Y aquí en el total general no está sumando esto, sino lo está promediando. ¿Eso qué quiere decir? Que en los años en que yo no tengo temperatura media, por ejemplo, como es el caso de 1983, 84, 85, este dato que está apareciendo aquí es mi temperatura media, ¿sí? Entonces aquí ustedes podrían, por ejemplo, colocar temperatura media. Eso sería temperatura media anual, ¿no? Entonces, este dato, por definición, este ya es, ¿sí o no? Lo pueden pegar, copiar y pegar. Y quieren solamente, porque a veces acuérdense que uno copia y pega así nomás, nada más, pues él está copiando formato, fórmulas, etcétera, etcétera, para solamente que les pegue el valor, le pueden dar esta opción, aquí pegar valores, ¿ya? Entonces aquí el trabajo de ustedes sería discriminar si este dato ya existe o si deben tomar este. Entonces, muy fácil, donde no exista temperatura media, este es el dato. Entonces aquí, estos serían los datos, en este caso. Por ejemplo aquí, peguen solo valores. Aquí este es el dato. ¿Dónde habría problemas? Donde ustedes tienen que discriminar, por ejemplo aquí, este año, 1992. Miren muchachos, tenemos las tres mediciones. Tenemos la máxima, la media y la mínima. Si ya la estación me está dando la mínima, esa es la que voy a tomar. ¿Listo? Porque, ojo, si ustedes toman esto, miren, ¿ves? Aquí es 26.3 grados Celsius y aquí, como el promedio todo esto, pues me va a dar 27.02, o sea, 1 grado Celsius más. Entonces, ojo con eso. Eso es lo que podríamos hacer primariamente. Entonces, yo ya, mire, temperatura media anual de estos años. Y después, si podemos mirar, por ejemplo, esa temperatura media, dónde están los años con la menor y dónde están los años con la menor temperatura. Entonces, vamos a hacer eso rápidamente. Listo. Entonces, mira, aquí yo ya tengo toda mi temperatura media, promedio cuando solamente hay máxima y mínima, y cuando el dato sí existía. Entonces, aquí puedo seleccionar todo esto. Vamos por acá, le quitamos algunos decimales, porque los números no estén tan grandes. Máximo 3 decimales ahí. Y tendríamos nuestra temperatura media anual desde 1980 hasta 2019. ¿Listo? Entonces ahora lo que yo quiero es que ustedes grafiquen esto. Entonces vamos a sacar por aquí esto aparte. Vamos a tomar todos mis años. Control C. Voy a pegar por acá solo los valores. Entonces, por ejemplo, esto va a ser año. Y mi temperatura media, por ejemplo, 8. Aquí. Mi temperatura media, por aquí. Ay, otra vez. Los decimales. No tengo que quitarle el título. Esto me salió aquí con un errorcito. Selecciono todo. Y le puedo decir que ignore el error. Que me lo tenga ahí como número. Listo. Y podemos graficar esto. Entonces ahí vamos, de forma gráfica, vamos a poder ver esa variación en todos esos años y qué años me están presentando una menor o mayor variación de temperatura. Entonces miren muchachos, para hacer la gráfica, para hacer la gráfica es bien fácil. Ustedes ya separaron aquí sus datos, pueden seleccionar todo esto. Se vienen a insertar
vienen a gráficas. Aquí ya hay como un menú preliminar de las gráficas que ustedes pueden hacer. Yo quiero una de estas. Y mira, aquí tenemos temperatura grados Celsius media en esos años de estudio de Capitanejo. Mira, aquí está. Entonces, si vemos si ha habido una variación, miren, si hay unos picos en ciertos años, en el 87 parece, el 91, un tiempo que estuvo ahí como constante y otro pico aquí en el 2016, fíjense. Por ejemplo, si ustedes dicen, no, pues que si yo no veo muy bien, pueden cambiar la gráfica, por ejemplo, gráfica de barras, vamos a ver un histograma. Aquí, bueno, aquí si no me muestra como mucha cosa. Mejor esta. Aquí lo que restaría es, aquí hay diseño de gráfico, entonces ustedes pueden cambiarle el fondo, pueden hacerlo de otra forma. Aquí en diseño rápido, si no estoy mal, así ustedes pueden agregarle, por ejemplo aquí, pues obviamente nosotros sabemos que esto, el eje X son los años, sin embargo, usualmente se pone ahí la etiquetica de estos son años, esto es temperatura, este es mi título, entonces eso uno lo puede hacer aquí, por ejemplo, ustedes pueden elegir una que me dé título de eje, eso puede ser, ahí me apareció, entonces por ejemplo aquí le pueden cambiar por, esta sería mi temperatura, en grados Celsius promedio versus años, ¿sí? Temperatura media, acá. Y esto es temperatura media, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero yo que sea la evidencia para hoy? La clase de hoy tienen plazo hasta este viernes de enviármela. Quiero que me hagan las gráficas de la temperatura máxima, mínima y media de todos estos años en Capitanejo y que me hagan un análisis súper cortito, pues, o sea, esto es una página, arriba las 3 gráficas y ya, y ahí, mejor dicho, un parrafito pequeñito de el análisis. ¿Cuál fue el año, por ejemplo, que tuvo una mayor variación? Eso también ustedes ya tienen los datos aquí, entonces lo pueden hacer desde los datos incluso. Listo, chicos. Y si alcanzan, entonces quiero que hagan todo lo anterior para brillo solar, que son las dos, digamos que elementos climáticos que estábamos viendo desde la clase anterior. Entonces, aquí está brillo solar. Pueden hacer la tabla dinámica. Con respecto a brillo solar, ayer organizando los datos, voy a filtrar aquí rápido. Con respecto a los datos, el número de años en los cuales está brillo solar sí es mucho menor. Mira, solamente tenemos 99, 2017, 18 y 19. No sé qué ocurriría en estos años. Tal vez el instrumento se dañó y se volvió a recuperar hasta hace 4 años. Pero pues lo pueden hacer. Y un análisis más general sería, por ejemplo, si ese valor, acuérdense que este valor aquí no es temperatura, son horas de radiación solar diarias. Por ejemplo, el 1 de enero de 1999 tuvo 8.4 horas de sol ese día. Entonces sería relacionar, por ejemplo, una gráfica de la media de este valor, del promedio anual de este valor, con la temperatura máxima. Listo, muchachos, eso es lo que quiero. Cualquier preguntita, por favor, ahí en el Classroom voy a estar, ¿vale? Yo en el Classroom entonces les voy a enviar el video que ya lo voy a cerrar. Esto de cómo se trabajan los datos, el catálogo de las estaciones,
porque como les digo, entre más rápido ustedes tengan sus datos, pues más rápido los van a poder organizar y todas esas prácticas que hagamos, ustedes ya de una vez las van a hacer en sus datos propios y prácticamente el trabajo final solamente sería hacer gráficas, analizar los datos y ya. ¿Mm? Sí me interesa mucho que si en caso de que ustedes hayan arreglado sus datos y esto, parte de latitud y longitud no les haya salido muy bien, la tengan en cuenta porque después vamos a hacer ciertas gráficas en QGIS y pues necesitamos el dato espacial de todo lo que ustedes tengan por ahí, ¿vale? Entonces, eso es todo por hoy. Aquí, además en el Classroom, les voy a dejar una lecturita sobre temperatura para que la hagan en Semana Santa, para que no nos enfriemos del todo. Y después de Semana Santa vamos a empezar con el tema de precipitación. Listo, muchachos, entonces cuídense mucho. Cualquier problema que tengan con los datos me envían pantallazos o me hacen saber a ver cuál es el problema. Realicen las gráficas, entonces por eso mínimo para esta semana, las 3 gráficas de máxima, mínima y media de temperatura y brillo solar y un análisis pequeñito. Listo chicos, cuídense mucho y estamos hablando.